para jalarse los pelos. Lo que tengan pelo, esto está para jalarse los pelos. Ya estamos en vivo en YouTube, Facebook, Instagram. Estamos en vivo por todos los lados ya. Ok. Ya estamos en vivo por todos lados. Y vamos a sacar nuestra jugadita para el día de hoy. La vamos a sacar basada en método. Porque la estadística, usted sabe lo que pasó, no dieron, buenos días Dilcia, no dieron Nacional ayer, lo que hace que mi estadística se embrome porque me están quitando información que necesito. Sin embargo, seguimos con parte de la estadística todavía. Estamos sacando aquí. Estoy sacando aquí la jugada del día de hoy. Estoy sacando la jugada del día de hoy basada en método. Vamos a sacarlo basado en método. Vamos compartiendo, por favor, compartiendo el video, todo el mundo entrando y compartiendo. Mientras yo saco esto acá. Vamos a ir sacando esto acá, por favor. Compartiendo todo el mundo, entrando, dando like. Cuando ustedes le da like, YouTube empieza a recomendar videos sobre que nos recomienden. Yo estoy aquí sacando esta jugada por método. Ahí sí. Estamos sacándola por método. ¿Usted supo? Usted supo. Todas las herramientas que necesitamos. Están dejando loterías afuera, entonces la estadística se me embroma. Entonces, cuando no hay estadística, uno tiene que usar método. Que lo detesto. Detesto tener que utilizar método. No me gusta usar método. No me gusta. En lo personal, no me gusta utilizar método. Me gusta usar estadística. En lo personal. Eso soy yo. Ok, eso soy yo. Otras personas, pues se le hace mucho más fácil con método. Pero en lo que a mí me respecta, no me gustan mucho los métodos. Entonces, fíjense en lo que tenemos para el día de hoy. Vamos a compartir todo el mundo. Vamos todos a compartir, por favor, ¿ok? A ver si es lo que tenemos para el día de hoy. Estoy combinando unos palés aquí. Es muy importante, mira, yo voy a decir una cosa, es tan importante. Yo voy a predecir algo, y usted sabe, buenos días, Magdalena. Voy a predecir algo, Michael, pendiente aquí en YouTube. Voy a predecir algo para que ustedes sepan
cuando uno ve las cosas claras como están, lo único que cabe es una receta para el caos. ¿Ok? Hay una receta para el caos. ¿Oyeron? Hay una receta para el caos. Y hay que tener sumo cuidado. La gente se está enfocando en mucho odio. Demasiado odio. Estamos enfocándonos. Señores, tengo una jugadita aquí. Miren, mi primera jugadita es una tripleta. 87, 67, 77. Vamos a compartir, por favor. ...87, 67, 77. Usted sabe que a mí me gusta trabajar lo que son palejos, tripletas con terminales, porque si caen dos de esos terminales podemos agarrar un palé en segunda, por lo menos dentro de la tripleta. Así que vamos compartiendo todos. Sorry Morel, léeme Raúl, que te lea. ¿Qué dijiste, mi amor? No sé qué dijiste. No sé qué fue lo que dijiste. Vamos a ver qué dijiste. Muchas gracias, Ana Jiménez, por ponerlo ahí. Ok. 87. Continuamos con el 81. Oh, sí, que la lotería sale a las 11. Ok. Continuamos hoy con la jugada que teníamos con el 81 directo. Y el palé que teníamos 80, 11. ¿Ok? 80, 11. 80, 11. Directo 81. 81 también es 31 o 13. ¿Ok? 8 es 3. 1 es 6. Pero vamos a dejarlo, para no irnos tan lejos, a buscar el 36. Vámonos con el 31, 13. ¿Ok? A mí usualmente me gusta buscar, cuando es por método, me gusta coger el número del 13. ¿Ok? 13 es menor que 36, que 63 y que 31. Usualmente me gusta coger el número menor. 81, 13. Y vamos a agarrar también el 38. 13 también es 83 o 38. Esos son los tres números. 38, 13 y 81. 38, 13 y 81. Palé 80, 11. Compartan este video, por favor. Compártanlo.
Aquí yo le doy la información rápido, sencilla, sin maquillarlo mucho, sin mal mucho. Ahora, si ustedes quieren que yo lo maltrate, si a usted le gusta el maltrato, le gustan las relaciones abusivas, este no es el canal para eso. ¿Ok? Este no es el canal para eso. Este no es el canal ni para yo cobrarle VIP. Este no es el canal ni para yo cobrarle membresías. Usted quiere hacer aportes, usted va a Instagram. En Instagram yo hago videos, tutoriales, enseñándole cómo sacar su jugada. Hago videos personales míos en Instagram. Usted va, me sigue en Instagram y tenemos una relación un poquito más cercana y usted puede ver un poquito más al ser humano de este lado. ¿Ok? En Instagram. En YouTube y Facebook trato de venir y darle la jugada como es. Lo mismo que yo le daría a cualquier persona es lo que estoy dando por acá. Aquí yo no voy a dar un número más especial que otro a nadie. 81 13 38. Palé 80 11. Ese palé me lo van a jugar en la gana más. Ese palé me lo van a jugar en la gana más. 80 11. No salió hoy, mañana me lo juegan la gana más. Por el resto de esta semana me lo va a jugar en la gana más solamente, el 80 11. Si usted se da cuenta de los palés que hemos dado, han salido 2 y yo solamente he sacado 4 palés. Y de los 4 han salido 2 y no han salido el mismo día, han salido durante la semana. ¿Ok? So, no hay prisa, gana más 80 11. ¿Ok? 81 directo. El 81 lo estamos esperando por la decena del 80. Ayer, si ustedes me corrigen, dentro de las loterías locales no tuvimos jugadas en los 80. Solamente tuvimos el 18, estábamos esperando 81, solamente tuvimos el 18. El 38 se nos adelantó en segunda. ¿Qué más? Si están jugando la tabla, perdón, mentira, esto es del día 7 que estoy viendo. Hay que ver la fecha. Hay que mirar la fecha, mi gente. Bueno, ahora sí, porque estoy hablando play y ustedes no me dicen nada. Lo que es de la tabla, la 1551, salió una jugada por la New York. Para la gente que le están cayendo atrás a la tabla, le estoy diciendo, esta tabla está dando buenas jugadas. La 6 igual a 9 está dando buenas jugadas. Mira, 3303 de la 6 igual a 9 salió ayer. En verdad, a mí no me importa lo que dé nadie más, no me importa lo que opine nadie más de lo que yo hago. Yo solamente quiero que ustedes vengan y reciban la información. ¿Ok? Yo tengo instrucciones que cualquier persona que venga a traer cosas negativas de otros canales acá, desgraciadamente va a perder el acceso a mis redes. Si usted va a traer cosas negativas que no aportan a nada, cosas negativas que no ayudan en nada, desgraciadamente esos tiempos ya se terminaron. Le voy a decir por qué. La mayoría de gente que hace sus videos en YouTube o en cualquier otra red social, hace los videos porque quiere ganar views. Y cuando ganan views,
pues monetizan, muchos de ellos, hay otros que no pueden monetizar todavía, pero monetizan muchos de ellos con los anuncios de YouTube. ¿Ok? So, cuando tú estás generando ganancias con los anuncios de YouTube y, por ejemplo, vengo yo y hablo mal de alguien y le tumban ese canal o la gente deja de seguirlo, pues yo estoy afectando directamente su bolsillo. ¿Me entienden lo que le digo? Estoy afectando directamente su bolsillo. Y ahí es que vienen los problemas, porque la gente se enoja con otras personas. Sara, 13, ¿entienden lo que le digo? La gente se enoja con otras personas porque dice, bueno, tú estás metiendo la mano ahora en mis habichuelas y eso me está afectando. Ahora, yo que estaba ganando algo de dinero, ya no estoy ganando dinero porque la gente no cree en mí, la gente no me sigue. Creer en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es el problema de esto? Que esto ha generado que muchas personas, por lo que es la envidia y por lo que es el amor al dinero, detrás de cámara se maten y enfrente de la cámara sean los mejores amigos. ¿Me entienden? Detrás de cámara nos matamos y enfrente de cámara somos las mejores personas. Y eso es lo que ha generado este relajo de querer obtener más views que todo el mundo. Y señor, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. Si la gente supiera que no importa cuánta gente entre a tu video, le voy a dar esto para las personas que son los maestros, que se creen que son los maestros en esto. Le voy a dar esto. Catherine de Jesús creo que puso los resultados ahí. No sé qué fue, no sé qué fue lo que puso ahí. Catherine de Jesús, señores. No sé qué fue lo que puso Catherine. ¿Qué tú pusiste ahí, Catherine? Bueno, te voy a dar un secreto para toda persona que tiene un canal de YouTube. ¿Ok? Todo aquel que tiene un canal de YouTube y que quiere crecerlo y que quiere ganar views, quiere ganar suscriptores, le voy a hacer un secreto. La mayoría de canales grandes han comprado suscriptores. Es lo primero que le voy a decir. En un momento dado, compraron suscriptores para posicionarse. La mayoría de canales grandes. La mayoría de... Le estoy diciendo esto para que usted sepa, no se desanime si usted ve que usted está subiendo lento. No es que usted esté subiendo lento, es que usted no tiene suficiente dinero para invertir en su canal, ¿ok? Pero la mayoría compraron suscriptores para posicionarse. Por eso que usted ve que muchas veces la cantidad de suscriptores varía mucho. Y usted va a ver que van a haber veces que usted va a ver un canal que tiene 30,000 suscriptores y de momento lo van a bajar a 20,000, lo van a bajar a 25,000. ¿Por qué? Porque tenía suscriptores comprados. Hay canales que pierden miles de suscriptores cada mes. Y la gente va metiéndole más suscriptores. Lo otro es, por ejemplo, en vivo, los en vivo. Señores, lo que es la gente en vivo. Por ejemplo, ahorita yo tengo 87 personas aquí en vivo. Yo puedo ir a un website y comprar suscriptores en vivo que me estén viendo. Y este 87, subirlo a 2,000, 3,000 personas. ¿Ok? 2,000, 3,000 personas que me estén viendo. ¿Ok? Fácilmente. Lo mismo puedo hacer con Facebook. Para que usted vea que yo sé lo que yo hablo. En Facebook yo tengo ahorita mismo 35 personas. No lo hago con mi YouTube porque yo respeto mucho mi YouTube. Demasiado.
¿En qué sentido que lo respeto? Que YouTube me paga, Facebook no. ¿Entienden lo que le digo? Entonces yo a Facebook puedo hacer ese rejuego si yo quisiera, pero con YouTube no lo voy a hacer porque me afecta en mis analíticos. Y en YouTube usted tiene que tener su analítico bien limpiecito. Si yo tuviese mi Instagram público, también subo la cantidad de personas que me están viendo en Instagram. Puedo coger y meterle 1000, 2000 personas también que me vean en Instagram. Pero vamos a hacer la prueba con Facebook. Facebook me están viendo 40 personas. Para que ustedes vean lo que le estoy diciendo. Y esto es una cosa que yo nunca voy a hacer. No necesito hacer con mis seguidores. Porque de verdad yo quiero que usted sepa la verdad y los engaños. Yo quiero que usted sepa que no todo se puede creer en esta vida. ¿Ok? No todo se puede creer en esta vida. No crea todo lo que usted vea, ni lo que le digan. De lo que le digan, crea un 15%. ¿Ok? Es lo que yo desgraciadamente he aprendido. No se puede creer todo en esta vida. Yo creía haber tenido amigos y me desperté un día sin ni un amigo. No es fácil. Yo pensaba que yo tenía amigos y me desperté un día sin un solo amigo. O sea, que no crea en todo lo que la gente diga. La gente lo va a buscar a usted cuando tengan algo en lo que usted puede ser de ayuda. Cuando ya usted no sea, ellos consideren que usted no es ya valioso para ellos, cuente conmigo que a usted lo van a desechar. Tenemos 35 personas en Facebook. $35 personas en Facebook. Yo no voy a abusar de mi Facebook tampoco. Tenemos 36 personas en Facebook. Miren esto. Le metí 150. Chequen cómo va a subir ese número en Facebook ahora. Yo no hablo plepla. ¿Sí? Yo no hablo plepla. Lo que yo hablo, lo hablo con base. Hay veces que Facebook lo bloquea, hay veces que no. ¿Me entienden? Pero ahí le mandé 150 seguidores en vivo a mi Facebook. Para que ustedes vean. Ya tenemos 47 en vivo. Chequen. Para que ustedes vean que uno no puede creer en todo lo que uno ve, señores. 61, 72 ya tengo en vivo en Facebook. Teníamos 35 nada más. 107 tenemos, 117 ya en Facebook en vivo. 121 en vivo. Le voy a mandar la foto del carro a los moderadores para que se saque, se compre el carro. 152 en vivo. 153 en vivo en Facebook. So, miren esto. 177 en vivo en Facebook. Teníamos 33 personas. De 33 personas, 178 en vivo en Facebook. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Oiga cómo funciona esto. Yo vengo y hago lo mismo aquí en YouTube y hago lo mismo en Instagram. Ahora, el trabajo mío es, mis redes se ven que están súper arriba, ¿verdad? Ahora mi trabajo es decirles suscríbanse, suscríbanse, ¿verdad? Porque ya tenemos 100 y pico de personas. Suscríbanse y denle like al video. Entonces, de las 33 personas, ahora están viendo que hay 184 y van a decir, pero hay mucha gente y se van a suscribir. ¿Me entienden? Y se van a suscribir. Pero solamente tengo 33 personas ahí en vivo que me están viendo realmente. Ya aprendieron algo hoy.
No crean en todo lo que usted ve. Muchas veces las tiendas que usted va a encontrar, influencers que usted va a encontrar por ahí, van a tener miles de suscriptores, pero es una fachada. Es como en una película de Hollywood. ¿Me entienden? Es como una fachada, es como una película de Hollywood, donde le presentan a usted un edificio grandísimo, pero cuando usted entra por la puerta se da cuenta que todo es de cartón. Compartan el video, por favor. Vamos a compartir el video. YouTube, aquí yo no juego con el YouTube. Compartan el video de YouTube, por favor. 186 y subiendo. ¿Qué va a pasar? Más personas van a ver, oh, hay 100 y pico de personas viendo ese video. Déjame entrar a ver de qué es. Y más personas van a seguir entrando. Y quizás otras se salen, otras entran. Pero ese es el rejuego. Vamos a compartir el video, señora. Los números son 81, 38, 13. Palé 80, 11. Dido tripleta. 77, 87, 63 y 06, 64, 67. ¿Ok? 191 personas en Facebook. ¿Por qué? Porque más personas reales están entrando a ver el video. ¿Están viendo cómo es que funciona esto? Entonces, cuando usted llega a un canal que usted vea que tienen millones de seguidores, no crean todo lo que usted ve. Porque esa cantidad de seguidores, a mí de momento, una persona me ve y eso me da estatus automático. Y la persona dice, no, es que Raúl lo sigue mucha gente. No, es que Raúl lo ve mucha gente. Adiós, pues tengo casi 200 personas ahí. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces las personas empiezan a influenciarlo a usted. Yo vengo y me gasto $300 en mi YouTube y yo subo este YouTube lejísimo. Se lo subo. Vuelvo y le subo con $300. Yo subo este YouTube lejísimo. Pero no es lo que yo quiero. Francisco, ¿cómo está? Palé 8011. Mira cómo yo hablo directamente con la gente. Oiga esto, Francisco. Palé 8011, directo 81, 13, 38. Ok. Tripleta 64, 06, 67, 77, 67, 87. Vamos compartiendo en YouTube. En YouTube yo quiero que todo el mundo me comparta, porque en YouTube sí, óyeme, yo no lo voy a hacer eso a mi YouTube, porque eso después me daña las analíticas, los números de YouTube. Eso si yo le meto de que suscriptores en vivo a YouTube, puedo perder mi canal, puedo perder la monetización, puedo perder mucho más de lo que voy a ganar. Mire, ¿por qué mucha gente se está yendo a otras aplicaciones? La gente se está yendo a otras aplicaciones porque YouTube ya no le está pagando. ¿Ok? La gente se está yendo a otras aplicaciones porque YouTube ya no le está pagando. Raúl, tú eres un genio, ya me di cuenta por qué alguien por ahí tiene tantos suscriptores tan rápido. Bueno, te voy a decir una cosa. Hay personas que se dedican a trabajar online y saben cómo subir los suscriptores rápido. Ellos saben cómo hacer muchas cosas rápido, ¿ok? Y de verdad,
Amén. Pero le voy a decir otra cosa. Hay personas que tienen su ángel también. ¿Ok? Tú necesitas, para crecer tu canal en esto de los números, tú necesitas dos cosas. Tú necesitas, lo primero es alguien que te vea, alguien que le dé like y comparte el video y que tus números salgan. Esas tres cosas tú necesitas. Ya. Alguien que te vea, alguien que dé like y comparta tu video y que tus números salgan. Es lo que tú necesitas. Tú tienes esas tres cosas. Tú tienes una receta para crecer en las redes sociales. Por lo menos en lo que es este ambiente de dar números. Si no tienes suscriptores, no tiene nadie que te vea. ¿De qué me vale a mí comprar 10,000 suscriptores si son todos falsos? Si no van a interactuar conmigo. YouTube va a ver eso, va a decir, ¿qué es lo que tú tienes? Habla de la 1551. Me dan un minutito y lo hago. ¿De qué me vale a mí tener miles de suscriptores si no van a interactuar conmigo? Yo perdí contacto con muchos de mis suscriptores. ¿Por qué? Porque yo por más de un año no hice videos. Okay. Buenos días para todos ahí en Instagram. Por más de un año yo no hice videos y perdí contacto con miles de suscriptores que yo tenía. Entonces, ¿qué pasó? Hay suscriptores míos que ahora que yo empecé a hacer videos me están encontrando de nuevo. Hay suscriptores míos que ahora que yo empecé a hacer videos me están encontrando nuevamente. Oye eso, pero ellos me siguen, pero YouTube no les manda notificaciones. Señor, hoy estamos a 10. Ok, hoy estamos a 10. En la tabla nos posicionamos en el 1 y el 0, que están en la misma línea. De ahí lo que sacamos es el 16.5, ok, 16.05, 50.61. Ok, 16.05, 50.61. Hay otras jugadas que se pueden sacar de ahí, de la misma tabla. En el centro usted tiene 60.06, ok, que lo tenemos en el palé, el 06. Ok. Esto es para personas que vivan en otras partes del mundo y que quieran seguir esta tabla. Si usted vive en Nicaragua, vive en Costa Rica, vive en otro lado, pueden seguir esta tabla. Ok. Puede jugar también. Miren, hay una jugada que está faltando ahí con el 38, que es el 38, 88, 83, esa tripleta. Ok. Que yo la di antes de ayer, creo que fue. Cuando yo doy el 38, me gusta tirarlo junto con esto. Estoy hablando ya para otros países, ¿ok? Porque estoy utilizando la tabla. La jugada de República Dominicana ya la tenemos. Estoy utilizando la tabla, esto es para otros países. La tabla te da hoy 16.61, 50.05. ¿Ok? 16.05 o 50.61, como tú quieras. Eso es lo que da la tabla hoy. De la tabla sale el 15, de la tabla sale el 10, sale el 60, también de ahí, de esa misma tabla. ¿Ok? 15, 10 y 60. Podemos utilizar esto y jugar si tienen cuatro cifras, 10.65. Pueden jugar también 56.01, ok, en 4 cifras. Para la gente que le gusta Win 4, para la gente que le gusta Pick 4 o 4 cifras. Ok.
Creo que así cumplí con todo el mundo. Bueno, me quedé sin jugar. Ya están saliendo la nacional, pero no entiendo si yo di la jugada al entrar 11 en loteca, 96 y 56. Vale quemado en loteca. 96, 56, 11. Vale quemado en loteca. ¿Qué más? Es lo que me pusieron por aquí. Me pusieron eso que salió en loteca. Vamos compartiendo, mi gente. Vamos a compartir. Gracias. 139 likes. Muchas gracias, mi gente. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia entre uno tener miles de likes y no tener mucho like? Que yo no puedo hablar mentira, ni puedo utilizar a Dios en vano, mencionar el nombre de Dios en vano. Esa es mi diferencia. Si yo empiezo a mencionar el nombre de Dios en vano, empiezo a conectar con gente que necesita de Dios, con gente que necesita ayuda emocional. Toda una psicología, señor. Toda una psicología. Si yo empiezo a mencionar a Dios, empiezo a utilizar la psicología emocional y empiezo a conectar de otra manera con ustedes. ¿Me entienden? No es lo que yo quiero. Decenas, la de 80, papá. Perdón, papá, no, mamá. Olga Rodríguez, decena del 80. Raúl, dame un parecito, por favor. Estoy en Olleta, 80-11. Vamos a seguirlo. 96, 11, 56. Quemado el palé. Si usted juega loteca, que yo dudo que mucha gente a esta hora juegue loteca, porque la mayoría de gente, bueno, hay mucha gente que juega loteca, pero no creo que a esta hora estén pensando en jugar loteca, porque psicológicamente estamos pensando que viene la tarde. ¿Ok? Pero en el cambio de lotería, ustedes saben que al cambiar la lotería, pues eso cambia. Dios te castiga entonces porque Dios es Dios. Yo entiendo que sí, porque usted no puede blasfemar en el nombre de Dios. Mire, te voy a decir una cosa. Ay, pónganse a pensar. Cuando Jesús entró al templo enojado, ¿verdad? De las pocas veces que usted vio a Jesús enojado, Jesús se enojó y entró al templo a sacar a los apostadores, a sacar a la gente que andaba haciendo negocio. ¿Cómo usted puede pedir en nombre de Dios que la gente tenga fe en número? ¿Entienden lo que le digo? ¿Cómo usted puede utilizar el nombre de Dios en vano para blasfemar? Eso es blasfemar, para mí, una blasfemia. Utilizar el nombre de Dios para que la gente tenga más empatía con usted. Para que la gente tenga más empatía con usted. Y usted obtener más like, más view. Para mí no vale la pena. Aunque los resultados son otros. ¿Ok? Aunque los resultados son otros. Usted puede ver que hay otras personas que utilizan a Dios
blasfeman constantemente y usted ve que sus canales crecen y crecen y crecen. Porque se están dirigiendo a ustedes de una manera, están hablándole a ustedes de otra manera. ¿Ok? Le están tratando de llegar a ustedes de otra manera y lo están logrando. Pero yo no puedo ser así. Desgraciadamente. No soy yo. Dios se enojó cuando sacó a los que estaban usando la iglesia para el mercado. Exacto. Una gente que estaba ahí haciendo de todo ahí. ¿Ok? Haciendo de todo también. Y lo sacó a latigazo a todito. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar el nombre de Dios? Si yo soy buen cristiano, porque es como todo, porque hay religiones que le permiten ciertas cosas a sus miembros. Hay religiones que le permiten ciertas cosas a sus miembros. Raúl, de la del 39, ¿qué te digo de eso? ¿Qué tú quieres saber de la 6 igual a 9? Yo estoy aquí para hablar con ustedes, darles sus jugadas, cualquier análisis que usted quiere que yo haga de momento. Para eso yo estoy aquí. Es para todo lo que yo estoy aquí. Salió el 96. Usted sabe que al salir el 96, el 09, el 99, 69, yo de una vez agarro el palé 6939, es lo primero que agarro. Cuando sale el 96, si sale 69, lo primero que hay, le meto una llave con el 6939 de una vez. Y 99 y 09, que son ya las jugadas que le siguen al 96. Paré 6939. Estoy respondiéndole a la persona que me habló. Salió ahorita lo que fue, ayer salió un palé 0333 de las 6 igual a 9. 1965, ¿para cuándo? No te puedo decir eso. O sea, el 19 o el 65, uno de los dos te puedo decir, pero no combinado. Combinado no te lo puedo decir. Separado sí. Ok. Mire, la tabla 6 igual a 9 ha estado pegando bastante. Pegando bastante. Araceli, Cuba, 1605-6150, mi amor. 4 cifras, 5610 y 1065. No, 5610 y 15. ¿Cuál fue el otro que dije? 1560. No, espera. Esto no es truco, esto es consistencia. 1560 y 5605, ¿ok? 4 cifras. Esto no es truco, es consistencia, ser persistente, consistente, como le quieran decir. No hacer una cosa y cambiarla mañana, hacer otra. Yo le dije a ustedes que ustedes siguen mis jugadas por 3 días. Fue todo lo que yo no le he dicho más de ahí. Sigan mis jugadas por 3 días. ¿Ok? Sigan mis jugadas por 3 días. Oh, Raúl, el número no salió hoy. ¿Ok? ¿Cuántos días te dije? 3. Si tú hubiese seguido el 80-11 que yo di el otro día, ya salió el 11 hoy, no duró los 3 días. Yo lo dije ayer, el 80-11, no. Pero tienen que ser persistentes. Ahora, si usted se deja llenar los ojos
que fulanito pegó allá, fulanito pegó allá. Si se deja llenar los ojos de eso, usted va a soltar la jugada de una vez y va a perder la jugada porque se dejó llevar de eso. Si se deja llevar de eso, pierde la jugada. Bendiciones desde España. Bendiciones a toda mi gente de España. Ya lo saben, vamos a tener un nuevo canal. Así, señores, es como uno trabaja. Uno tiene que probar diferentes cosas en YouTube. Ok, vamos a crear otro canal que va a ser un canal que tiene que ver con farándula. Vamos a tener otro canal que va a ser de entrevistas. Ok. Y así es como uno va haciendo casa en YouTube. Usted va tratando diferentes temas porque quizás hay personas que no conectan conmigo porque yo no menciono a Dios cada 2 minutos. Quizás por eso hay personas que no conectan conmigo porque yo no le vivo recordando eso. No le vivo recordando lo miserable que son sus vidas, lo mal que le ha ido, lo mal que están. 67 en primera en la nacional. Bueno. ...67 en primera nacional, van una pata del 11 y otra pata del 67. ...6, 7 en primera en nacional. Si usted lo jugó, amén, bendiciones, que Dios lo bendiga. Si lo jugó solo, si le jugó pata, no sé. Yo estoy aquí para venir y darle sus jugadas, darle la estadística, darle lo que le tengo que dar. No estoy aquí ni para cobrarle. 94. No estoy para cobrarle ni para ponerle precio de nada. No es mi deseo, no es lo que yo quiero hacer. Ese 94 ha dado de qué hablar, señores. Ese 94 no ha estado fácil. Que el 94, el 95, toda esa lotería pude quizás haber sacado provecho con esas loterías, pero no se nos dio. Esa nacional, ¿cuál es? La 37. Quemado el 38. Ya. Ya. Quemado de 38. A esta hora, ver cómo es. Aquí yo le saqué a ustedes, para que ustedes vean. Ahí yo le había sacado, lo primero que saqué fue 06, 67 y 38. Pero como tengo terminales con el 06 y el 67, lo quise combinar en tripleta. Luego ahí fue que traje el 81 de ayer, el 38 y el 13 lo saqué del mismo 81. Solamente hay un sorteo de nacional hoy, correcto. Si usted jugó 67, suelto, punto, lo que sea, amén. Si usted jugó 11 en punto o suelto, amén. Amén. Si no,
Seguimos rodando. Me falta 81 y 13. ¿Qué voy a decir? Las dos tripletas están quemadas. Una tripleta está quemada. Bueno, se quemaron las dos. Porque ya salió 67. Ok. Quemaron la tripleta, quemaron los palés. Nos queda el 85 y el 11. Ok, el 85 y el 11 nos queda. Perdón, 81 y 11. ¿Qué más? Pueden seguir las tripletas, así que yo no jugué hoy. Good job. Good job. 67 en gana más. El problema me está llegando con interferencias de sonido. ¿De qué será eso? Bueno, pues señores, muchas gracias por haber estado acá. Espero que hablemos en el próximo video más tarde. Yo creo que ya cerraron las loterías, ¿verdad? Si no me equivoco, ya cerraron las loterías en República Dominicana, ¿verdad? Porque la última lotería la tiran en la noche ya. Como a las 6. Si no me equivoco, hoy domingo. O ya la tiraron. Ahora la gente se queda en la casa con los nervios y la cosa, porque no hay más lotería para jugar y no pueden salir a gastar dinero. Señores, guárdenlo. Guárdenlo. Ya lo saben. Para Real, bueno, para Real pueden seguir 81, 38 y 13. Yo le di a usted la jugada. 80-11, palé, tripleta, 7-7, 6-7, 87, 64, 06, 67. Fíjese que la única jugada que yo repetí en las tripletas fue el 67. El 67 lo repetí en los dos. ¿Ok? Falta la Real, así mismo eso. ¿Lo van a tirar ahora mismo la Real? ¿Usted cree que la tiran ahora mismo o van a durar más para tirar? Dice, no se oye bien. No sé lo que está pasando. Sí, Nacional 67 mayor, correcto. A las 12 sale a la Real. Bueno, mi gente, yo me despido entonces. Si solo falta esa lotería, ok. Yo me despido ahora. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, gracias a ustedes por su cariño, gracias a ustedes por creer en mí. Gracias a todas las personas que le están dando like, gracias a los super chats que me están enviando. Siempre agradecido. A la una me dicen que es la Real. Ok. Bueno, ya ustedes saben, nos vemos ahorita. Y lo único que yo puedo decir es, nos vemos ahorita con el favor de Dios, porque yo no voy a poner a Dios de mojiganga con esto de números. No es lo mío. No es el lenguaje que usted me va a escuchar decir. No es el lenguaje que usted me va a escuchar a mí usar. Desgraciadamente, es la manera como la gente conecta con gente pobre, gente que está pasando mucho trabajo. Señores, donde quiera hay gente pobre. ¿Usted cree que yo soy considerado rico aquí en Estados Unidos? Yo no soy considerado rico. ¿Qué pasa? Para nada. Para nada. Ok. Pero
a mi gente pobre que me sigue, mi gente pobre que me sigue, yo no puedo jugar con sentimientos. Yo no puedo jugar con ustedes. Yo no puedo jugar con ustedes para yo tener un beneficio de su sufrimiento. Yo prefiero alegrarle a ustedes la vida, traerle buena estadística aquí, traerle, no sé, los premios que vayan a salir. Si sacamos un premio en la semana, estamos bien. Esto es gratis, nadie se le está cobrando un centavo. Si sacamos 2 premios, estamos bien. Si sacamos 4, estamos bien. Óyeme, si sacamos todos los días, estamos bien. Pero aquí no se le cobra un centavo a nadie. Ni lo voy a meter a un VIP. Que respeto a todas las personas que tengan su VIP. Si usted tiene su trabajo, cobre por su trabajo. Pero en esta etapa de mi vida, yo solamente quiero dedicarme a hacer contenido. Esto soy yo, señores. Los que tengan otros canales son otros canales. Esto soy yo. Es lo que yo quiero que ustedes sepan, que yo quiero dedicarme a crear contenido en mis canales, en mis redes sociales. Quiero dedicarme a eso, a crear contenido que las personas puedan disfrutar y darle las mejores jugadas que le pueda dar. Eso es todo. No estoy pidiendo más. ¿Ok? ¿Usted le gusta lo que yo hago? ¿Quiere recibir información un poquito más personalizada? ¿Quiere recibir uno que otro entrenamiento gratis totalmente? Vaya a mi Instagram. Vaya a mi Instagram. Y ahí usted va a poder ver algunas cositas que yo enseño. ¿Ok? Se me cuida mucho. Dios me lo bendiga a todos. Bye bye YouTube. Nos vemos ahorita.